Capítulo 62. El hombre de la cicatriz. Relato enviado por Miriam. En cierta ocasión mi familia iba a asistir a una fiesta familiar. Mi papá es doctor. Para ser más precisos, es cirujano. Entonces es como si él no existiera para los eventos sociales, pues casi nunca dispone de mucho tiempo, ya que siempre tiene llamados de último minuto para atender a algún paciente en el hospital, donde por cierto, es encargado del turno vespertino de su área. Yo en la mañana había desayunado en la cafetería de la escuela una hamburguesa con unos amigos, pero me cayó muy mal. Al poco tiempo que me la comí, sentía la piel chinita y unos escalofríos horribles. Empecé a tener vómito y realmente me sentía muy débil. Todo fue demasiado rápido. Mi mamá me retiró de la escuela y me llevó a una consulta. El doctor me dijo que tenía una infección en el estómago. Me recetó medicamento y me dijo que me hidratara bien y quisiera 2 días de reposo, así que no podría ir a la fiesta y me quedaría en casa ya que mi estómago estaba muy sensible. Mis hermanos y mi mamá se habían arreglado desde temprano para llegar con anticipación a la comida de mi tía Erika. Mi mamá se sentía un poco culpable. Sentía pena de irse y dejarme, pero le dije que no se preocupara, que se fuera nomás. Mi hermano terminó de convencerla, y cuando era la hora de partir lo hicieron. No me parecía justo que ellos se quedaran o que se fueran sintiéndose mal por mi culpa. Yo iba a estar bien. Ustedes diviértanse. Si pasa algo, les llamo. Se despidieron de mí y me quedé a solas en la casa. Esa tarde y parte de la noche la pasaría sola. Bueno, al menos hasta las 12 de la medianoche, ya que es cuando mi papá tiene su hora de salida. Me quedé sola, prendí la tele y bajé a la cocina por un medicamento que ya debía de consumir. Además de pasar por un té que mi mamá me había dejado listo para tomármelo. Volví a mi habitación y decidí entre jugar o ver una película. Ganó lo segundo. Realmente sentía una incomodidad en mi interior. Era una mezcla de dolor con vértigo. Me giré para que el resplandor de la luz del televisor no interrumpiera mi reciente decisión de cerrar un poco los ojos. Me quedé así un par de minutos. Realmente no tenía sueño. Había estado haciendo siestas durante la tarde, pero eso sí, me sentía debilitada. Debía ser por la infección. Desistí y me volví a girar. Vi la tele cerca de 1 hora y el dolor parecía, si bien no haberse ido, sí al menos atenuarse. Mi habitación está en el segundo piso y desde mi ventana puedo ver la puerta de la entrada de mi casa. Esto lo menciono porque escuché que el timbre sonaba. Me asomé por la ventana. Pude notar que el sol ya estaba ocultándose entre los edificios. Dirigí mi atención a la entrada y allí estaba un amigo que me estaba invitando a salir. Estoy enferma, compita. Me siento mal del estómago. Será otro día. Bueno, recupérate. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Me mandas un mensajito y ahí estamos. Él se fue y yo me volví a acostar. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pues entre que vi la película y medio que dormité un poco, el sonido del timbre nuevamente me hizo prestar atención hacia la calle. Pensaba que me encontraría a mi amigo nuevamente, pero no, en realidad no sería él. En cambio, pude ver una figura un poco más alta pero delgada, lo cual lo hacía parecer que su peso era extremadamente bajo, y además de preguntarme quién podría ser, por mi cabeza pasó la idea de que debía ser alguien que podría estar enfermo. Se veía extremadamente delgado. Traté de enfocar mi vista sobre aquella persona, que justamente en ese momento tocó el timbre otra vez. Parecía estar muy concentrado en solo ver la puerta. Allí fue que, gracias a que no se movía, pude ver que tenía en la cara una clase de cicatriz. No lograba saber quién era. Revisé el reloj en mi mano y vi que eran las 10:45. ¿Acaso sería alguien que se había equivocado? ¿Acaso le había pasado algo a mi papá en su trabajo y este sería uno de sus compañeros?
¿O acaso alguien que tenía extrañas intenciones? No lo sabía, pero me levanté de la cama y volví a asomarme. Trataba de asegurarme de que si iba a bajar, tenía que saber quién era aquella persona. No sé qué habrá sido, si el movimiento de la cortina o la casualidad, pero aquella figura giró su rostro hacia mi ventana. Me agaché de inmediato. Quedé un par de segundos en cuclillas tratando de no hacer ruido alguno. No sabía qué hacer. Por alguna razón, es como si yo sintiera que estaba en peligro, aun cuando estaba dentro de mi propia casa. Asomé apenas un ojo y ya no lo vi. Recorrí visualmente el lado de la calle de mi casa y no había rastro de él. Allí, crucé mi vista hacia la calle de enfrente y en una esquina estaba ahí, parado, y estaba mirando fijamente hacia mi ventana. La luz en la calle no era muy buena y él parecía buscar exactamente el lugar más indicado para ser abrazado por las sombras. Allí estaba y sentía su mirada clavada sobre mí. Me sentía tan expuesta. Me levanté un poco y me asomé. Debía mostrar entereza, así que me planté frente a la ventana. Aquella figura, manteniendo la mirada sobre mí, dio un paso hacia adelante. Su rostro se dirigía hacia el suelo, pero sus ojos estaban dirigidos hacia mí. Lo hacían ver como una clase de monstruo. Levantó una de sus manos y me empezó a hacer señas, como invitándome a bajar. Esos movimientos eran suaves y lentos. Le daban un toque inquietante y empecé a sentir miedo. Un escalofrío me recorría la espalda y sentía la piel chinita. Así que decidí, tomé mi celular y le llamé a mi papá. ¿Aló? ¿Pa? ¿Mandaste a alguien a la casa? Hija, no. ¿Por qué? ¿Alguien llegó diciéndote eso? No. Pero hay una persona tocando el timbre en la puerta. Hija, no abras. Repito, no abras. No envía a nadie y lo más seguro es que tu mamá tampoco. Me daré prisa y salgo en 5 minutos. Llama a la policía si sigue insistiendo. Sí, está bien. Nos vemos, te quiero. Volví a asomarme, pero ya no lo vi enfrente. Registré toda la calle y vi que se había quitado los zapatos y estaba escalando por la fachada de mi casa. No lo podía creer. Lo más extremo es que, en realidad, lo estaba logrando. Coloqué el seguro en la ventana y corrí al cuarto de mi hermano, que era la otra habitación que daba a la calle. Cerré las ventanas ya que estaban abiertas y también las aseguré. Regresé a mi habitación. Llamé a la policía y apenas había terminado la llamada, colgué. Vi cómo una mano se sostenía en la marquesina de mi ventana. Esa mano, aún hoy en día, me sigue generando un miedo grande cada vez que regresa a mi mente ese recuerdo. Esa mano estaba huesuda y los dedos se veían como muy largos, las uñas descuidadas y se pintaba una línea oscura alrededor de ellas. Allí fue cuando su cabeza comenzó a aparecer por la parte baja de la ventana. Lo primero que noté fue esa cicatriz, allí, a un costado de su rostro, y cómo sus ojos eran tan profundos. Oye, él me miró fijamente y solamente atinó a decir: ¿quieres ser mi amigo? Ya viene la policía, es mejor que te vayas. Bájate de ahí. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. ¿Quieres ser mi amigo? Él intentó abrir la ventana, pero al no poder, miró hacia arriba. Luego de unos segundos en que se quedó como analizando o pensando, para luego tratar de seguir subiendo. Quiero pensar que intentaba llegar a la azotea. Ahora ya no veía su cabeza. Estaba viendo su cintura y como seguía subiendo, pasé a solamente ver sus pies. Tenía pavor por ver cómo estaba llegando a la azotea. Me quedé congelada. ¿Qué debía hacer? En ese momento se escuchó como si algo se quebrara, para que inmediatamente después viera su cuerpo caer. Me asomé
y vi cómo estaba tirado en el piso. Miré hacia arriba y vi que un adorno de la casa estaba quebrado. Una tipo marquesina se había desgajado. El tipo hacía un sonido de dolor y se tomaba el abdomen. Se le veía muy adolorido, con dificultad para respirar. Él se levantó y encorvado empezó a caminar calle abajo. Se dirigía lentamente y de vez en cuando volteaba hacia mi ventana. Volteaba para tratar de verme. Así lo hizo varias veces hasta que desapareció por completo. Yo solo aparté mi vista de él hasta que lo dejé de ver. Luego noté que había dejado sus zapatos afuera de mi casa y junto a ellos el pedazo de pared que se había caído con él. Unos minutos más adelante llegaré a la policía y luego mi papá. Después de un par de horas, resultó que era una persona con cierta afectación mental. Se había escapado del pabellón de salud mental y calles más abajo, cerca de un parque, lo habían atrapado. Vi cómo pasaba a bordo de la patrulla en el asiento trasero y desde que logré verlo, él no me quitó la vista de encima. Fue muy incómodo. Va de regreso a ser internado. No te preocupes, no volverá a salir, me dijo un policía. Desde entonces duermo con las ventanas cerradas. No me gustaría abrir los ojos y ver a una persona allí, dentro de mi cuarto o tratando de entrar. Este fue mi relato. Gracias por leer.